Hola niños y jóvenes, muy buenos días para la actividad de la semana número 11 en diseño y arquitectura. Vamos a hacer una recopilación de la actividad realizada durante las últimas semanas, ¿cierto? En donde ustedes debían realizar el diseño de una casita de juegos para los niños del colegio. Entonces hemos ido realizando o haciendo diversos planos de las distintas caras, planos internos también, y es importante recopilar toda esta información, hacer un registro fotográfico del trabajo que ustedes han hecho en sus cuadernos para poder analizar, observar y calificar este trabajo. Entonces, vamos a hacer es presentar propuestas de diseño arquitectónico del interior de una casita de juegos para los niños. Ese era el objetivo de la clase de esta semana. Ustedes lo que deben hacer en esta actividad es realizar una presentación en PowerPoint para compartir el proceso de diseño de las diversas vistas, ¿cierto?, de este diseño arquitectónico creado para la elaboración futura de una casita de juegos al interior del colegio. Entonces vamos a subir las distintas fotos de las diversas etapas de la creación y además contemplar el uso de los diversos materiales para la ejecución. Ya, entonces aquí en la imagen que aparece en esta diapositiva podemos ver una caja elaborada a través, o sea, una casa elaborada a través de las cajas de Tetra Pak. O sea que estamos reciclando, dando un nuevo uso a un elemento que generalmente se utiliza como desperdicio, ¿cierto? Y como pueden ver, esto se trabaja como bloques de ladrillo, ¿cierto? Y nos permite generar una construcción amigable con el medio ambiente y además utilizarla para darle vida a una casita para los niños, ¿cierto? Entonces vamos a partir explicando un poco la importancia y la función de los planos arquitectónicos. Cada vez que se quiere construir un proyecto arquitectónico, es necesario preparar y planear todos los aspectos que puedan afectar de manera directa o indirectamente en este proyecto. ¿Ya? Es aquí cuando comenzamos a emplear los planos de construcción. Entonces, en la imagen que observamos aquí, en la parte izquierda de la presentación, vemos una pequeña casita con una especie de terraza y en la parte derecha podemos observar el plano creado. Ya, esta es una vista aérea de un plano en donde podemos ver la puerta, las mediciones que tiene esta casa y además las medidas para realizarlo. ¿Ya? ¿Qué es un plano? Un plano arquitectónico o plano de construcción es la representación gráfica de la futura obra. ¿Ya? Una obra, dependiendo de su envergadura, puede tener distintas cantidades de plano, ¿ya? No existe una cantidad exacta, ya que para cada proyecto es diferente la necesidad o los distintos recursos. Por ejemplo, si en el plano de nuestra casita de juego nosotros decidimos poner electricidad, se debe hacer un plano totalmente distinto para ver las redes eléctricas, ¿ya? En cambio, nosotros lo que hicimos fue un plano más bien de la estructura, de la construcción en sí, ya que tampoco vamos a tener cañerías de agua, así que también ahí ya tenemos un plano menos que elaborar, ¿ya? Entonces, en otras palabras, los planos son la receta que se deben seguir o que, a la cual los constructores deben basarse para construir exactamente la futura obra diseñada.
¿ya? Por lo tanto, para entender dicho proyecto, entre más detallado y específico sea mi plano, será mucho mejor a la hora de llevarlo a cabo. Para la construcción de los planos, se debe considerar toda la información necesaria, las pautas que se van a seguir para poder construir nuestro proyecto. Además, son un documento que nos sirven para conseguir una determinada financiación en caso de que lo necesitemos, ¿ya? Permisos de construcción, ver las medidas exactas, ¿ya? Es imposible realizar cualquier tipo de obra, ya que gracias a los planos tenemos acceso a toda la información necesaria para poder comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, como ejemplo, el plano nos ayuda a determinar cuáles serían las medidas que va a tener, ¿cierto? Si es necesario quizás agregar juegos, considerar más áreas verdes u agregar otras zonas atractivas para los niños del colegio, ¿ya? Entonces, a través de los planos se establece la disposición también del futuro mobiliario, ¿ya? O sea, de todas las cosas o los elementos que vamos a tener al interior de esta casita. Definimos áreas específicas tanto de las viviendas o de los edificios a construir. En este caso, nuestro proyecto es mucho más pequeño. Sería principalmente una piecita, ¿cierto? Y además se van desglosando todas las características de las instalaciones y los procesos constructivos que se necesitan para la correcta ejecución de nuestra obra. Las características para presentar nuestro plano, por lo general, llevan el título o el nombre de la obra. Necesitamos mostrar los croquis de la localización en donde va a estar construida esta casa. ¿Ya? Nombrar el propietario o el lugar en donde se va a realizar el proyecto. Además, el nombre del dibujante o el arquitecto que lo diseñó, en este caso, esos dibujantes o los creativos son ustedes, ¿cierto? Y además agregar un cuadro con la superficie. La lista de los planos que ustedes realizaron son los bocetos previos, ¿cierto? Antes de comenzar más bien a elaborar los planos, ustedes realizaron la vista de cómo querían diseñar o cómo iba a ser la casa que ustedes iban a crear. Y al mismo tiempo hicieron la descripción de los materiales a utilizar. Recuerden que como es un proyecto escolar, lo ideal sería generarlo mediante el uso de materiales de reciclaje, ¿ya? Es por eso que les puse también la fotografía al inicio de la casa elaborada a través de las cajas de Tetra Pak. Aquí les presento también una casita donde solamente la estructura, o sea, el soporte es de material sólido y lo demás, todo el exterior, está forrado con botellas de plástico desechable, ¿ya? Eh, Después de la etapa de la descripción de los materiales, ustedes realizaron un plano de la vista aérea de la casa. Además, comenzamos a ver el plano en perspectiva en donde ustedes nos presentaban la fachada arquitectónica. Otro plano fue más bien de los detalles estructurales y el plano acabado, ¿cierto? Además, en la semana anterior ustedes realizaron la vista interna de la construcción. Entonces, tienen que recopilar toda la información creada en las actividades de las semanas pasadas para poder realizar la presentación de su proyecto arquitectónico. Si ustedes estiman conveniente quizás eh, repensar o generar otra idea, tienen tiempo aún para poder presentar estos cambios.
¿Ya? La idea es que el proyecto quede lo más limpio posible, cosa de que podamos ir analizando las distintas sugerencias realizadas por ustedes para poder definir un proyecto y llevarlo a cabo al interior de nuestro establecimiento. Entonces, además de la presentación en PowerPoint, deben responder las preguntas de la actividad complementaria. ¿Cómo se entrelazan las actividades de las semanas anteriores con la actividad final, cierto? ¿Y crees que tu proyecto está completo o falta ahondar un poco más la idea? Esto era lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Si es que necesitan replantearse un poco sus ideas, generar quizás un nuevo boceto, ver el tema del uso de los materiales, repensar quizás un poco los planos, pero la idea es que no se compliquen y presenten sus bosquejos y sus trabajos originales, ¿ya? Además, recuerden desarrollar bien sus respuestas. Ustedes ya son estudiantes de la educación media, ¿cierto? Son el nivel mucho más alto que los otros chicos y si vamos a presentar nuestro proyecto arquitectónico, la idea es que mostremos un poco el nivel que tenemos, ¿cierto? Espero, niños, que puedan recopilar toda su información, ver bien y analizar todos los planos creados por ustedes para poder presentar este proyecto al interior del colegio. Cuídense, chicos, y nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien.